Hola a todos y bienvenidos. Venga, vamos a prepararnos para el módulo 12, donde nos meteremos de lleno con los conceptos de las redes inalámbricas, las WLAN. La idea de esta sesión es muy simple, que todos estemos en la misma página, que tengamos una buena base para que cuando empecemos la clase podamos ir directos a lo interesante. Muy bien, aquí tenemos el plan de vuelo para hoy. Empezaremos con una vista de pájaro del mundo inalámbrico, luego haremos zoom para ver sus piezas y las reglas del juego, y acabaremos con consejos prácticos para cuando estemos en el laboratorio. Pues arrancamos con la preparación. En esta primera parte, lo que vamos a hacer es repasar los fundamentos de las redes inalámbricas. Así nos aseguramos de que todos partimos del mismo sitio y nadie se queda atrás. Para empezar, vamos a situarnos en el mapa. A ver, lo primero es entender que no todas las redes inalámbricas son iguales. La gran diferencia entre ellas es la escala, el alcance que cubren. Tener esto claro es fundamental para todo lo que viene después. Y aquí va la pregunta del millón, la que nos va a servir de guía. Quiero que la tengáis en la cabeza mientras avanzamos. ¿Qué es lo que de verdad distingue a estas 4 categorías de redes? La respuesta, os lo aseguro, es una de las claves de todo el módulo. Fijaos en esta tabla que lo deja todo clarísimo. Por un lado, a la izquierda, las WPAN, las de área personal, como el Bluetooth, que usamos para conectar los auriculares. Un pasito más allá, las WLAN, que son el Wi-Fi de casa o de la oficina. Si crecemos, tenemos las WMAN, que pueden cubrir una ciudad entera. Y ya a lo grande, las WWAN, que son básicamente las redes de telefonía móvil que nos mantienen conectados en cualquier parte del mundo. Ahora bien, para que todo este ecosistema Wi-Fi funcione como por arte de magia, necesitamos unas reglas del juego que todo el mundo siga. Y aquí es donde entran estos 3 organismos. Son los árbitros. Gracias al IEEE, que define los estándares técnicos como el famoso 802.11, un portátil fabricado en China se entiende a la perfección con un router hecho en Estados Unidos. Y gracias a la Wi-Fi Alliance, si vemos su logo en un cacharro, sabemos que ha pasado las pruebas y que va a funcionar. Sin ellos, el mundo del Wi-Fi sería un auténtico caos. Vale, ya tenemos el mapa general, ¿no? Pues ahora toca hacer zoom. Vamos a ver cómo se construye una red, cuáles son sus piezas, sus componentes, como si estuviéramos montando un puzzle. Para meternos de lleno en cómo funciona una WAN, tenemos que empezar por aquí. Hay 2 maneras fundamentales de que los dispositivos se hablen entre sí, y saber cuándo usar cada una es clave. La diferencia es muy sencilla pero fundamental. El modo ad hoc es una conexión directa, de tú a tú, entre 2 dispositivos. Imaginaos que queréis pasar un archivo de un portátil a otro rápidamente, sin más. En cambio, el modo infraestructura es el que usamos todos los días en casa o en el trabajo. Aquí, todo el tráfico pasa por un dispositivo central, el punto de acceso. Mirad, esto seguro que lo habéis visto 1000 veces. Es un adaptador inalámbrico por USB. Su misión es simple, pero a veces un auténtico salvavidas. Darle conexión Wi-Fi a un equipo que no la tiene. Venga, una pregunta para ir calentando motores para la clase. ¿En qué situaciones se os ocurre que este aparatito es indispensable? Por ejemplo, si tenemos un portátil algo viejo cuya tarjeta de red es lenta o se ha estropeado. O un caso muy típico, para conectar a la red Wi-Fi un ordenador de sobremesa que no tiene tarjeta inalámbrica de fábrica. Y esto es súper importante. La elección entre un tipo de punto de acceso u otro depende al 100% del tamaño del tinglado que queramos montar. Para una red pequeña, como la de casa, un punto de acceso autónomo que se gestiona él solito es más que suficiente. Pero si hablamos de un campus universitario con cientos de ellos, es impensable ir uno por uno. Ahí necesitamos un sistema centralizado, con un controlador que los gestione todos a la vez. Bueno, y ahora viene lo bueno. Vamos a meternos con los protocolos que ponen orden en todo esto, y lo que es más importante, que mantienen nuestras comunicaciones seguras, porque la seguridad, en cualquier red, es absolutamente crítica. Claro, el Wi-Fi es una maravilla de cómodo, ¿verdad? Pero tiene su cara B. Al no haber cables, la red está, por así decirlo, en el aire, y eso la expone a amenazas muy concretas. Cualquiera de las que veis aquí puede poner en jaque toda una red. La historia de la seguridad en el Wi-Fi es básicamente una carrera constante entre los que protegen y los que atacan. Empezamos con web que, resultó ser tan débil que se rompía casi con mirarlo. Luego llegó WPA como una especie de parche rápido para tapar el agujero. WPA2 ha sido el estándar de facto durante más de una década, un auténtico caballo de batalla. Pero ahora la recomendación clara es usar WPA3. Es una evolución continua. Y ojo, porque WPA3 es un salto de calidad muy importante. No es una simple actualización, es que viene a solucionar de raíz muchas de las debilidades de antes. Por ejemplo, hace que los ataques de fuerza bruta sean muchísimo más difíciles, añade una capa de cifrado individual incluso en redes Wi-Fi abiertas, como las de una cafetería, y facilita conectar de forma segura todos esos cacharritos del Internet de las cosas. Venga, y para terminar, vamos a lo que nos interesa.
a mancharnos las manos. Os voy a dar unos cuantos consejos que van a ser oro puro cuando os pongáis a configurar los equipos en el laboratorio. Así llegáis y vais a tiro hecho. Importantísimo. No vale con llegar y enchufar el punto de acceso en el primer sitio que pillemos. Hay que pensar un poco. ¿Hay otros puntos de acceso cerca con los que pueda interferir? ¿Qué paredes tiene que atravesar la señal? ¿Hay un microondas o un teléfono inalámbrico al lado? Planificar dónde lo ponemos es el primer paso para tener una red que funcione bien. Y cuando estéis configurando el punto de acceso en el laboratorio, por favor, estas 3 cosas son sagradas. Primero, usad siempre la autenticación más fuerte que podáis. A día de hoy, WPA3. Segundo, ocultad el nombre de la red, el SSID. Y tercero, activad el filtrado de direcciones MAC. A ver, no son medidas infalibles, pero cada una es una barrera más que le ponemos a un posible intruso. Y con esto os lanzo un guante, una reflexión final para que le deis vueltas antes de la clase. Con tecnologías como esta que trae WPA3, ¿estamos llegando al fin de los peligros del Wi-Fi público? ¿Va a cambiar para siempre la forma en que nos conectamos cuando estamos fuera de casa? Id preparando los argumentos porque en clase esto va a dar para un buen debate. ¡Nos vemos allí!